Liber Arcana Cainita. Autor, Zulkarnain XIII. Editorial Sauroptonos. Esta obra es dedicada a mis deidades guía, así como a cada persona que me ha enseñado algo en esta existencia, como un desarrollo y elevación a niveles espirituales. Introducción. Dentro de este libro se encuentra el trabajo de años constantes en la magia del camino de la mano izquierda, una exploración profunda donde el autor encontró su esencia en la gnosis cainita basándose en los libros más famosos como los Liber Falcifer 1, 2 y 3 de NAA. 218, además libros como The Dragon Book of Essex o The Psalter of Cain de la Cultus Abbati, una orden ubicada en Inglaterra que tiene décadas de existir y era liderada por Andrew de Chumbley. El escritor de la presente obra fue iniciado en diferentes órdenes muy conocidas como lo son masonería, llegando más allá del grado de maestro masón, la Ordo Templi Orientis, también teniendo contacto con diferentes adeptos de algunas otras corrientes mágicas como lo es el druidismo, santería, draconiana. Incluso magos enfocados en el camino de la mano derecha, magia prehispánica mexicana y venezolana. Abandonó las órdenes antes mencionadas, creando un grupo informal de estudios y práctica esotérica dedicados al sendero siniestro. Siempre es bueno aprender a través de los demás iniciados u órdenes, pero llega un momento en que la práctica y la comunicación con diferentes energías debe darte tu propio camino y ritualística, para darle forma al universo objetivo propio, por medio de la verdadera voluntad que se encuentra con el trabajo constante y disciplinado. La magia es un camino duro, se sacrifica desde recursos monetarios, como tiempo de ocio, de convivencia con personas queridas o amadas, aunque se puede hacer un equilibrio para tener un camino mágico bien trazado y al mismo tiempo empaparte de lo que ofrece este mundo material. Con callintas iniciaciones son bastante difíciles, para conseguir su marca, se deben pasar distintas circunstancias que se deben superar para tener el honor de ser un verdadero adepto de este sendero. No basta con sentirse identificado, un exiliado, o alguien que vive fuera de las leyes ilusorias de la humanidad o del orden cósmico, quienes realmente tienen en sus venas la descendencia de la serpiente superarán dichas pruebas. Podrán ser reconocidos por el linaje bendito del Maestro, destruyendo automáticamente los errores y límites de los ancestros terrenales para ser recibido como parte de la familia cainita, volviéndose tus verdaderos ancestros todos los poderosos muertos que han seguido los pasos de este conocimiento tanto en vida como en muerte. Ten en cuenta que convertirse en un auténtico adepto de este sendero no se debe tomar a la ligera, debes tener plena convicción para esta decisión, es un compromiso no solo durante la vida sino también durante la muerte. Eso no quiere decir que no podrás trabajar con otras deidades del sendero siniestro, como por ejemplo Lucifer, Moloch, Asmodeo, Lilith, entre otras energías, pero sí considera que tus trabajos principales y el centro de gravedad serán los que contengan las enseñanzas heredadas por esta rama iniciática. Bajo advertencia queda que, para trabajar este conocimiento, no debes combinarlo con doctrina del camino de la mano derecha, en este sendero no se respeta el orden cósmico, ni las energías que solo quieren esclavizar y no desean la liberación del verdadero poder contenido en nuestro interior. Si se hace caso omiso a esta recomendación sucederán represalias energéticas irreversibles. El poder contenido en cada uno de nosotros va más allá de lo que cotidianamente creemos o consideramos. Cuando se toma conciencia de dicho potencial, tu forma de ver cada detalle de la existencia cambia por completo. Este libro no pretende ser el sustituto a enfoques expuestos por la Cultus Abbati o el Templum Falcis Cruentis. De hecho, nuestro trabajo está basado en la TFC, solo que aquí se exponen algunos métodos estructurados con el trabajo energético de años y las conexiones con los diferentes espíritus, dando resultado a lo escrito en esta obra. Ellos tienen un camino establecido, han servido de inspiración para millones de personas alrededor del mundo, se les agradece y respeta por lo mismo. Sin sus aportes al mundo mágico muchos iniciados no tendríamos las mismas condiciones espirituales. Teoría esotérica del universo y el antiuniverso. En esta parte del libro no se profundizará en cómo fue el nacimiento del universo, ni de la creación de Adán y Eva. Hay que tomar en cuenta que muchas religiones y mitologías en el mundo explican el nacimiento del mismo. Hasta la ciencia estudia ese enfoque con la teoría del Big Bang. Un error muy grave dentro de la magia en el siglo XXI es que la mayoría de los autores dan información repetitiva, escriben relleno en los libros, siguen de manera religiosa la práctica que tienen,
Dejan a un lado enfoques filosóficos y hasta científicos. Cuando los antiguos iniciados e iniciadas fusionaban los descubrimientos en las diferentes ramas de la ciencia con sus fundamentos espirituales dando como resultado un verdadero esoterismo, por lo tanto, la palabra antes mencionada no es sinónimo de fanatismo y fe ciega. Al decidir el enfoque que le daría a esta obra, pensé en ofrecer un ángulo distinto, un toque personal y que no fuera como el común denominador de otras publicaciones que linealmente solo exponen un poco de historia, sigilos, invocaciones, evocaciones y meditaciones, así que tomo la responsabilidad de que habrá una opinión dividida. Hay que considerar que la gnosis cainita, el sendero 182 o quienes se hacían llamar seguidores de la filosofía de Caín, basan su forma de pensar en el gnosticismo antiguo, con connotaciones platónicas. Al tener esa influencia cabe recalcar que el libro no es antisemita. Tampoco se trata de fundar odio hacia una religión o un grupo específico de personas. Lo que, si dejo claro, es el disgusto en general por las religiones abrahámicas por la manera en que robaban y plagiaban conocimiento pagano, muchas veces de manera muy violenta aniquilando pueblos enteros. Ese detalle aparte de que durante siglos han engañado a muchas personas, diciendo que su magia proviene de los cielos, también con que es algo que tiene una antigüedad inimaginable, sin admitir de dónde salieron esas bases haciendo propio algo que no es. La postura será igual, dudo mucho que admitan todo lo que estoy mencionando o que mínimo hagan una disculpa pública. Sería buen tema para un libro, expresar los plagios realizados, uno por uno, hasta donde sea posible demostrar, pero en ese caso requeriría un trabajo más profesional y académico, de lo que es la escritura de un grimorio. Lo que sí expondré es el origen del famoso árbol de la vida, para que el lector tenga argumentos por si se llega a encontrarse en algún debate y usen como argumento que el árbol culifotico es una copia de la cábala judía. En el año 233 después de Cristo nació un filósofo neoplatónico, llamado Porfirio. Durante su vida, aparte de dedicarse a los estudios que sus maestros le enseñaban, perteneció a la escuela antes mencionada. Combatió el cristianismo, para demostrar que los estudios filosóficos son superiores a lo que ellos exponían, con obras como Contra los cristianos. Este mismo personaje dio origen al árbol de Porfirio, fue expuesto por primera vez, usando muchas de las ideas de Aristóteles. Entonces las afirmaciones de que la sabiduría cabalística va más allá del tiempo son ridículas. La cábala aparece entre los siglos XII y XIII, ellos ya tenían su propia mitología, aunque de igual forma plagiada en su mayoría, no fue clasificada con el árbol de la vida fue hasta esos siglos. En su información mencionan al Ein Sof Aur como un Dios ilimitado que da a luz a este universo. Aquel supuesto Dios ilimitado realizó una creación imperfecta, entonces dicho Dios tendrá esas características también. Más adelante en la información que se redacta sobre todo lo sucedido con Caín y Abel, se deja muy en claro que los ángeles caídos trajeron ciencia a los descendientes de Caín, porque ellos nunca fueron religiosos, más bien creaban un equilibrio entre lo espiritual y terrenal. Tomando en cuenta los puntos anteriores. ¿Cómo puede alguien llamarse practicante del sendero de la mano izquierda si no cuenta con ese equilibrio? Caín es el fundador de dicho sendero, la figura y el arquetipo a seguir para el desarrollo pleno. A continuación, se expone un análisis relacionando conocimiento espiritual con teorías e hipótesis de física cuántica. Imagina lo siguiente, el universo actualmente del que tenemos conocimiento en su totalidad está gobernado por un cerebro o una conciencia macrocósmica, controlando, decidiendo la creación y destrucción en todo ese espacio que vamos a llamarle árbol de la vida, estructurado por los judíos y muy practicado por muchos magos de la actualidad. Este árbol tiene 10 esferas, llamadas Sefirot. Cada una tiene una función, según la voluntad de Dios, o YHWH, si nos basamos en las escrituras de este pueblo autodenominado el elegido. Ellos en toda la historia de la existencia de su religión, hasta la fecha incluso órdenes que siguen esta corriente, mencionan la importancia de las matemáticas y la geometría dentro de la cábala. La misma ciencia actual ha descubierto que el universo es matemático, y con este sistema se han podido demostrar hipótesis de los fenómenos estudiados a nivel cósmico. Al ser de esta naturaleza quiere decir que hay una probabilidad bastante grande de que se viva en una ilusión o bien conocido como la Matrix. Sin embargo, estas teorías,
Aunque las han dado a conocer personas que les agrada la conspiración, son realmente estudios completamente científicos. Esto nos lleva a que, si se analiza la cábala y sus bases, este ser que domina todo, toma las decisiones según los patrones matemáticos que hay en este espacio. Al considerarse de esta forma se daría con el punto el cual, los magos de la mano derecha tienen prohibido manipular la naturaleza a su favor y solo siguen la voluntad que esta entidad tenga, al contrario de nosotros que manipulamos este universo imperfecto para nuestro beneficio. La naturaleza y el universo en general, si es el caso que se encuentren funcionando a base de algoritmos o en lenguaje esotérico, leyes universales. Se trataría de un universo finito y el Dios cabalístico se trataría de una especie de informático usando patrones programados para el funcionamiento universal. Todo lo que conoce nuestra mente sería como vivir dentro de una computadora. Las ondas electromagnéticas que entran por los ojos a nuestro cerebro interpretarían una realidad basada en los sentidos terrenales. Hay que aumentarle también el aspecto de que no es la misma percepción del entorno de cada uno de los seres vivos. Esto lleva el nombre de teoría de la relatividad, por la velocidad en que se pueda observar un hecho externo. No es lo mismo ver un paisaje desde un tren en movimiento que estando de pie. Tomando en cuenta también la psicología de cada persona, esto nos llevaría al análisis de que el tiempo no existe, entonces todo lo que conocemos ya ha sucedido y se está llevando a cabo a la vez. Por lo tanto, el pasado, presente y futuro son palabras vacías donde solo actuamos como una obra de teatro. Esta mente, universal, es el que se encuentra mirando un espectáculo del cual no tiene un control absoluto, por no ser omnisciente. Tendríamos en dado caso de que medios como el tarot y las runas, al menos para ser utilizados para cuestiones de adivinación, quedan estériles puesto que el destino existiría, solo te estarían avisando de algo que ya sucedió en tu realidad objetiva. Esa creencia de que la magia es subjetiva es falsa, es objetiva dentro de la realidad. El universo y la psique del mago. De esa manera nada detendría a alguien usar esos mismos algoritmos para crear un universo, dentro de una computadora donde todos los seres ahí tendrían conciencia, pudieran filosofar, sufrir e incluso practicar magia. En la Biblia el versículo de Génesis 3:20 dice lo siguiente: Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. El texto dice, uno de nosotros, es decir en plural, entonces hay más seres como Jehová. Con todo lo explicado anteriormente, los propios judíos con sus argumentos estarían admitiendo el poder limitado de su Dios y de este universo, además de la imperfección del mismo, porque, así como nosotros no somos perfectos y enfermamos, entonces el cosmos tiene las mismas condiciones. Hay que entender que un espacio que está manejado por patrones matemáticos y leyes estrictas no puede ser de ninguna forma infinito, además es cíclico como el símbolo antiguo del Uroboros. ¿Qué caso tendría vivir y empeñar un esfuerzo espiritual por un desarrollo si todo es una ilusión? No habría un objetivo. Los cabalistas quieren purificarse con el sueño de que la fuente o Keter los una con su energía, para cooperar con el plan divino. Hasta ellos mismos dicen que todo volverá a ser uno. Por lo que la única diferencia es que alguien que sigue su sendero espiritual con éxito regresaría a la fuente con cierto número de reencarnaciones, y alguien que siempre se entregue a los placeres carnales, lo haría en un número mucho mayor, pasando por la experiencia de vivir más veces en este plano. Dicen que es imposible quitar ese cordón umbilical con el cosmos, por lo tanto, en sus zapatos sería mejor el suicidio o disfrutar de todos los excesos de este plano. Si al final, con lo redactado en párrafos anteriores, todo pasa y no pasa a la vez, no existiría el libre albedrío que tanto ellos defienden, porque sería como una película, de la cual se puede salir por tener deficiencias. Con todo esto hay una buena noticia: así como una computadora puede ser consumida por un virus, hablamos de lo mismo para el cosmos. Ese virus se llama árbol de la muerte o culifotico. Al no ser perfecto el arquitecto creador de estos mundos ni sus algoritmos, dio la posibilidad de que seres como Lucifer, Belial, Lilith, Azazel y entre ellos Caín pudieran saber la clave para romper las cadenas del cosmos y sin que sus leyes puedan afectarles. Hay teorías incluso que dicen que los agujeros negros se encuentran desprendidos de este universo y ellos, al consumir energía del cosmos, se agrandan creando un universo nuevo. Al entrar ya no se puede volver a salir. Al árbol culifotico lo llamaremos universo B.
Este espacio es sin ningún marco jurídico, completamente anarquista, donde ni siquiera hay un gobernante, compuesto por 11 esferas llamadas Kulaifas. Al ser inverso al árbol de la vida se vuelve infinito al no seguir un patrón, no ser cíclico, en constante expansión y fortalecimiento. Siendo la salida a este ciclo repetitivo de encarnación, muerte y renacimiento. Lo único que evita que el planeta Tierra no sea consumido por la Kulaifa Golachab del árbol de la muerte es la triada de Paroquet del árbol de la vida. Esta triada no contraataca, solo resiste como un costal recibiendo golpes de manera constante, sabiendo que llegará un momento del colapso. Malkuth no será lo único que arrase el undecagrammaton sino a la totalidad del mismo tetragrammaton. Todo volverá a ser la totalidad de la oscuridad infinita, ese universo primigenio de la nada, donde siempre existió el verdadero agnostos Ious, no la cooperación con una entidad vampírica como la propuesta de los judíos, así que tomemos el ejemplo de la pareja infernal Lucifer y Lilith, como de sus hijos Caín y Almana. Sin olvidarnos también de todos aquellos seres espirituales que estructuran al árbol culifotico y fueron los primeros en encontrar estas claves que debemos aprender de todos ellos. En esta parte aprovechar en mencionar que el árbol de la muerte no es algo natural, ni tiene la meta de ser uno con el árbol de la vida. Porque muchas veces las personas toman una hipótesis muy básica de decir, vida y muerte están unidos, solo porque al universo B se le denomina por su nombre, de la muerte, sin entender la energía real del mismo, todo por no considerar que la propia cábala en su estructura contempla el ciclo de nacer y morir. Por esa razón llegan a creer que estos dos universos son complementarios, la realidad es que no es así. Cualquiera que considere lo contrario, le aconsejo que evoque de manera exitosa al dragón de 11 cabezas o bien llamado el devorador de mundos. Es la entidad que contiene a cada una de las deidades principales de cada esfera culifotica y notar a la verdadera esencia de estas energías van mucho más allá de lo caótico, anarquista y poderoso que incluso las descripciones de las entidades que hace Lovecraft en su literatura. Ellos no se han puesto a filosofar, a leer un poco de la ciencia actual, sino que se quedan con la misma estructura que tenían sus antepasados cuando apenas sí conocían la existencia del sistema solar y hasta eso a medias, para hacer una relación del conocimiento antiguo junto con el actual y profundizar más en esos aspectos, quedándose en su zona de confort tomando como una verdad absoluta lo escrito por sus antecesores. Lo que el autor escribe en estas líneas tampoco pretende ser una verdad absoluta, se tomaron las bases del camino de la mano derecha y del camino de la mano izquierda, para relacionarlos con una pequeña parte de descubrimientos y teorías científicas, así como canalizaciones resultado de la comunicación con seres espirituales. Usando el pensamiento complejo abstracto para dar a luz lo redactando en este capítulo, que al menos para su servidor son fundamentales en su propia estructura neurológica y energética. Por lo que recomiendo no seguir todo lo explicado en este libro como la única verdad, conviértete en un artista de tu mundo objetivo, lee de filosofía, de ramas científicas que sean de interés personal, así como de conocimiento espiritual y moldea tu visión de todo lo que hay alrededor. Evoluciona la magia tradicional y cuadrada en algo mejor, puede que tu opinión sea muy diferente a lo aquí escrito o que podamos concordar en muchos aspectos. Solo abre tu mente más allá de la rutina diaria y no te quedes por siempre robotizado. El génesis de la gnosis cainitica. Abel fue hijo directo de Adán y Eva, pero Caín es hijo de Lucifer con Eva poseída por Lilith, por esa misma razón Caín no se sentía parte de la familia adamita. Cualquier persona sabe lo sucedido con Caín y Abel. Aquel relato, leyenda o realidad donde al hermano mayor se le presenta como un villano por ser uno de los primeros pecadores según las creencias judías y cristianas, como uno de los primeros seres malvados de la existencia humana, victimizando a su hermano Abel. Sin embargo, de este relato se saca una profundidad mucho más allá de lo que parece contener. Por lo tanto, Caín al ser descendiente directo de Lucifer, no nació con la estructura genética similar a la de Abel. Este último junto con su hermana gemela Kelimat fueron el resultado de una unión meramente sexual de dos seres terrenales, pero su hermano tenía sangre del ser más poderoso, importante y famoso de la magia culifotica que es Lucifer. Caín no era el único que tenía sangre de Lucifer y Lilith, sino su hermana gemela Almana. A pesar de que los dos pares de hermanos gemelos en su niñez no tenían ningún tipo de problema, al ir creciendo, se fue despertando durante la adolescencia esa percepción de atracción amorosa y sexual.
Caín y Almana querían crear sus propios planes, pero Abel anhelaba a Almana y Kelimat a Caín. Hasta este punto se entiende que una pareja de hermanos gemelos son la representación de Lucifer en la tierra y la otra de Jehová. Posteriormente se hace el famoso suceso que desencadenó todo. Adán, al querer obligar a Caín a casarse con Kelimat y a Abel con Almana, prefieren dejárselo a decisión de Jehová para que él decidiera qué era lo más adecuado. Al colocar las ofrendas, Abel puso unos corderos sacrificados, el humo subió hasta los cielos, ya que se dedicaba a domesticar y criar animales, como lo es hoy en día la ganadería de diferentes especies. Caín se dedicaba a la agricultura, sabe trabajar la tierra, a usar las energías masculinas y femeninas para la generación de frutos, usaba desde aquel entonces herramientas apegadas a Saturno como es la guadaña y la hoz. Al poner sus frutas y verduras como ofrenda se da cuenta que el humo desciende al centro de la tierra, sin saber la razón, aunque algo dentro de él le decía que su naturaleza era casi extraterrestre por no saber encajar bien con su familia a excepción de Almana que tenía un lazo único. Esto enojó a Jehová, por lo tanto le dio la razón a Abel y la autorización de casarse con Almana. En este punto Abel muestra su egoísmo al reírse de Caín queriendo quitarle a su amada por un capricho sexual, mostrando solamente un comportamiento meramente de un profano. Todo este teatro era una forma de sabotear y volver infelices a Caín y Almana. Jehová sabía la sangre que ellos tenían, por lo tanto, quería su sometimiento ante sus propios descendientes. Ellos siempre fueron un peligro ante el control y el orden que se ha querido mantener a nivel energético, homologando a todos para que nadie se libere o destaque. Gracias a esto la única salida que existía era la de asesinar a Kelimat y Abel. Sin entrar en detalles de que, si fueron asesinados con una quijada de burro, oso o guadaña, ese simple hecho provoca una influencia de los mundos culifóticos en el planeta Tierra, Malkut, al recibir a este sacrificio, la primera muerte. Además de este suceso nacen Almana y Caín como los primeros asesinos, nigromantes, los fundadores del camino de la mano izquierda, los primeros seres en habitar este planeta en retar a Jehová de manera consciente sin temor a represalias. Yahvé en su falta de poder no se da cuenta del suceso hasta que le pregunta a Caín por su hermano, en ese momento detecta que la sangre había sido esparcida como si fuera agua en diferentes plantas, alimentando así la tierra y que las raíces del árbol de la muerte entraran en este plano. También en su falta de capacidad no pudo ver esta situación y no le fue posible prevenir este hecho, que al final de cuentas marca un antes y después de la existencia terrenal. Caín y Almana son desterrados a vivir lejos de la tribu de los adamitas, por lo mismo Eva tuvo que tener más hijos, en este caso otra pareja de gemelos llamados Ses y Asur que al final se casaron y propagaron el ADN de sus padres. Caín quedó exiliado y odiado siempre por Yahvé por haber elegido el conocimiento y la evolución en vez de ser un autómata como su hermano Abel. Por esa misma razón los poseedores de la esencia meramente cainita son siempre retados, exiliados por los que tienen la sangre de Ses y fe en Jehová. Los cainitas tuvieron contacto con Azazel y los demás ángeles caídos, centrándose en las artes, ciencias, autoconocimiento y la tecnología. Caín fundó la primera ciudad llamándola Enoc como el nombre de uno de sus hijos. Caín se vuelve en el primer arquitecto al realizar los planos de los hogares construidos, por esa misma razón los cainitas eran sedentarios mientras que la descendencia de Ses y Asur eran nómadas. La naturaleza de Ses y Abel era meramente profana, aceptar la realidad y la materia tal cual se les presentaba. Nunca se les pasó por la mente querer hacer algo para cambiar su entorno o hacer algo por sus descendientes para una mejor calidad de vida. Caín, al ser un agricultor, siempre se acostumbró a que no se le regalara nada, conseguía lo que deseaba con esfuerzo y develando los secretos con el conocimiento que iba consiguiendo, manteniendo la razón por encima de lo animal y emocional para darle forma a las condiciones de este plano, así como los espirituales. Describiéndolo con estudios de Carl Gustav Jung, en Caín había un predominio del animus y Almana del anima, al unirse se forma la unión necrosófica y andrógina. Por esa misma razón en el Liber Falcifer 2 escrito por Na 218 presentan a la deidad definitiva de la muerte llamado Ananlakayin, que es la unión de ambos creando la fusión del anima y animus de forma perfecta, algo que debemos alcanzar nosotros también como adeptos de este sendero. Una explicación de cada concepto según Carl Gustav Jung es la siguiente. El ánima es el arquetipo de la vida misma.
En el hombre existe un imago no solo de la madre sino de la hija, la hermana, la amada, la diosa celestial y la diosa infernal. Cada madre y cada amada está obligada a convertirse en portadora y encarnación de esta imagen omnipresente y eterna que corresponde a la realidad más profunda de un hombre. A él le pertenece esta peligrosa imagen de mujer, ella representa la lealtad, a la cual él debe a veces renunciar en beneficio de la vida. Ella es la muy necesaria compensación por los riesgos, esfuerzos, sacrificios que terminan en desilusión. Ella es el consuelo de todas las amarguras de la vida. Y, al mismo tiempo, es la gran ilusionista, la seductora, que lo arroja a la vida con su malla. Y no solo a los aspectos razonables y útiles de la vida, sino a sus terribles paradojas y ambivalencias donde el bien y el mal, el éxito y la ruina, la esperanza y la desesperación, se contrapesan entre sí. Ya que ella constituye su mayor peligro, ella exige lo mejor del hombre, y si él lo posee, ella lo recibirá. El Animus lo explica de la siguiente manera. La mujer es compensada con un elemento masculino, y, por lo tanto, su inconsciente tiene, como quien dice, un sello masculino. Esto resulta en una considerable diferencia psicológica entre el hombre y la mujer, y por consiguiente, el llamado animus, que significa mente o espíritu, al factor proyectivo en la mujer. El animus corresponde al logos paterno, así como el ánima corresponde al eros materno. El animus es el depósito, por así decirlo, de todas las experiencias ancestrales de hombre que tiene la mujer, y no solo eso, también es un ser creador y procreador, no en sentido de la creatividad masculina, sino en cuanto a que genera lo que podríamos llamar, la palabra espermática. Extraído de Darrell Sharp, Lexicón Jungiano, ed. Cuatro Vientos, Chile, 1994. Todas las citas de Jung están extraídas por Sharp desde sus obras completas. Un adepto de Cayin mantiene un equilibrio entre lo espiritual y lo científico, si bien puede recibir gnosis de sus deidades principales, su centro es el arconte luciferino o genio interior. Se modela la realidad usando el poder esotérico, con sacrificio y esfuerzos constantes, despertando esa flama negra que habita dentro de nosotros que es el ámbito luciferino que nos provoca tener estos enfoques psíquicos, soportando este mundo que es limitante y es una guerra para poder sobrevivir en él mismo. El descendiente de Cayin siempre transformará su interior para proyectarlo hacia afuera, realizando una alquimia siniestra a niveles mentales y espirituales para provocar una mutación energética consciente para ser el creador de sus acontecimientos, rompiendo con las leyes universales que existen. Un cainita es selectivo con las personas que le rodean, una característica fundamental es la introspección, a veces fácilmente irritable por cosas socialmente aceptadas o populares. Por eso los descendientes de Ses y Asur son más sociables con toques de comportamientos animalescos. Es decir, ellos son los tan famosos, seres sociales, o conocidos como el término escrito por Hannah Arendt, el Homo faber que no saben hablar más que de compras, sexo y trabajo son robots de carne y hueso. Por otro lado, quienes tienen esa flama luciférica son los verdaderos Homo sapiens llegando al Homo sapiens sapiens. Trascendiendo más allá de lo pensado. Uno de los ejemplos más conocidos de descendientes cainitas es Hiram Aviv, quien construyó el templo de Salomón que era descendiente de Ses. La reina de Saba llamada Balquis conocía a Salomón al cual admiraba por sus conocimientos religiosos, al querer conocer al famoso arquitecto Hiram Aviv, quedó aún más sorprendida notando de manera inmediata que Hiram era superior a Salomón en demasiados aspectos, causando los celos del rey provocando la traición de 3 aprendices al maestro Hiram. Empezaron por sabotearlo en una mezcla de metales de bronce para adornar el templo de Salomón. Hiram con desesperación se le presenta a su antepasado Tubal Caín, descendiente cainita. Le menciona que use el fuego para fundir metales para ir al centro de la tierra, para encontrarse con Caín. Él lo inicia en los misterios de la creación del fuego y la fundición, obsequiándole un martillo y un triángulo de oro. Hiram regresó pudiendo terminar la mezcla de bronce, ganándose la mano de la reina Balquis terminando de causar la cólera de sus enemigos, provocándole la muerte. En su lecho de muerte Hiram menciona que Tubal Caín le dijo que tendría descendencia que terminarían con la construcción del templo diciendo que quien entienda estos secretos sabría la ubicación del triángulo de oro. Según la leyenda podemos decir que Hiram descendió al árbol de la muerte directamente a la Culaifa donde residen Cayin y Almana que es Arab Sarak o los cuervos de la dispersión ahí se encuentra con su antepasado el primer arquitecto.
En ese instante le dice Caín a Hiram que Jehová quiere destruir a todo aquel que tenga la conciencia despierta o la flama negra luciferiana en su interior, porque todo cainita es nacido de la androginia de Lilith y Lucifer. Al final los que somos descendientes de dichos seres destruiremos a la estirpe de Yahvé. El camino hacia las enseñanzas de Caín. Recuerdo aquellos años en los que empeñé toda mi voluntad y esfuerzo en trabajar con Moloch, deidad de origen pagano pero que ahora en el árbol de la muerte es considerado el hermano gemelo de Satán, formando el dragón negro bicéfalo llamado también Taumitan de la Culaifa de Taumiel. Desde la primera vez que escuché su nombre provocó en mí una curiosidad enorme, como si me fuera familiar o simplemente mi propio subconsciente me estuviera diciendo que indagara más. Al trabajar con él me di cuenta que en la mayoría de las corrientes del camino de la mano izquierda no se le da la importancia necesaria. Eso provocó aún más curiosidad ritualizar con Moloch. Empecé a trabajar y no transcurrió ni una semana completa cuando de repente un día al irme a dormir, en el astral veo como me encuentro en mi recámara y de repente veo llegar una nave exactamente igual a un ovni. En el plano fui absorbido. No entendía qué sucedía, todos mis medios de defensa esotéricos no funcionaron en absoluto. Jamás me había sentido tan vulnerable, vi que estaba acostado en una plancha solo con oscuridad, pero podía percibir y ver un poco dos figuras parecidas a los grises, una raza de extraterrestres muy famosa entre los que se dedican a investigar el fenómeno ovni. Parecía en un quirófano, había una entidad humanoide cerca de mí y otro un poco más alejado que empezó a pasarle herramientas. Vi que comenzó a abrirme la cabeza del lado izquierdo, sin poder moverme aún usando toda mi fuerza, llamé incluso a Lucifer, pero no sucedió nada, no sentí dolor en ningún momento. Vi que realizó una pequeña cirugía, posteriormente desperté en mi cuarto ya en el plano astral. Al despertar en el plano terrenal aún tenía la sensación, sin tener cicatriz. Lo enlacé directo al trabajo con Moloch, pero surgieron preguntas. ¿Qué relación hay entre Moloch y seres de este tipo? Y la pregunta más importante. ¿Será algo que me ayude o es algo que me afectara? Desde aquella ocasión sentía en distintos horarios pequeños pulsos eléctricos solo en ese lado de la cabeza. Era de 2 a 4 ocasiones al día que me sucedía aquella situación. Lo que sí noté es que hubo una pequeña mejora energética en mí después de aquel suceso. Seguí trabajando con Moloch y se me presentaron diferentes seres así de distintas características, lo que sí puedo decir es que algunos notablemente sí querían dañarme. Al final de ese año aproximadamente en el mes de noviembre, dejé de tener manifestaciones con Moloch y empezaron a manifestarse Cayin y Almana. No entendía por qué ellos se manifestaron, fue así por lo menos 4 veces a la semana y yo seguía trabajando con Moloch. Un día decidí realizar una evocación a Moloch precisamente para preguntarle qué sucedía, por lo que la respuesta fue la siguiente. La razón de las manifestaciones de Cayin y Almana es porque antes de seguir aprendiendo directamente de mí, necesito que te inicies en los misterios que ellos ofrecen. Requiero que evoluciones tu magia y tu manera de ejecutar rituales, en todo ese camino que cruces en las iniciaciones de la muerte estaré presente, hasta entonces dedícate exclusivamente a trabajar con ellos. Moloch, Cayin y Almana son mis deidades guía. Aunque con quien llevo a cabo una simbiosis es con Caín. Terminé ese año de trabajar con Moloch y de manera inmediata en enero del año siguiente comencé mi iniciación en los senderos cayiniticos. Tanto Moloch como Cayin son cabezas de Culaifa, cada uno es una cabeza del dios oculto llamado HVHI o un Decagrammaton, es decir la unión de todas las cabezas del árbol de la muerte, creando al dragón de 11 cabezas antes mencionado. Científicamente hablando no se ha encontrado una relación histórica en Moloch y Caín, solo en textos religiosos que le atribuyen a los cainitas las primeras civilizaciones, como Sumeria. Lo demostrado hasta el momento es que provienen de diferentes culturas. Debo admitir siempre que me causó una alegría inmensa como en la Biblia mencionan a Moloch con miedo, incluso hasta indirectamente dan a entender que Jehová le temía a Moloch, tan así que el rey Salomón descendiente de Ces y Asur terminó por adorar a Moloch. Levítico 18:21, y no desde tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch, no contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levítico 25, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch.
1 de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un alto a Chemos, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. 1 de Reyes 11:33. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astarot diosa de los Sidonios, y a Chemos dios de Moab, y a Moloch dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo Jeremías 32 horas y 35 minutos, y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Una noche donde realicé un ritual bastante fuerte de trance, me comuniqué directamente con Caín para preguntarle el porqué de varias cosas. Se me dieron muchas respuestas, me puse a pensar si tal vez existan arquetipos o deidades que son más antiguas de lo que se ha descubierto hasta el momento. Además supe de la cadena que se había realizado hasta llegar al momento en el que me encontraba. Luego Caín me mostró hechos de mi pasado, desde el primer momento que tuve contacto con el sendero mágico, recordándome cosas que ya había olvidado, me hizo ver cada detalle, cómo esa serie de sucesos fueron causando distintos efectos que transformarían mi mentalidad y mi realidad, para llegar a ser en lo que me he convertido. Me di cuenta de primera mano la verdadera influencia del mundo espiritual en el mundo terrenal, va más allá de lo que se cree o piensa, que hay muchos seres manejando los hilos tanto para bien como para mal para algunas personas. Tome conciencia de que el libre albedrío no existe solamente con decidir por recorrer un sendero meramente del camino de la mano izquierda, que se requiere trabajar y llegar a niveles de evolución bastante altos para que podamos romper esas cadenas. Después de darme cuenta de eso, estando aún ese ritual cerré mis ojos para seguir recibiendo información, sentí como mi espíritu se elevó por encima de la Tierra, luego por encima del sistema solar y la galaxia, llegando mucho más allá, de las estrellas, constelaciones y demás sistemas solares. La fuerza de un ser macrocósmico que se encontraba fuera del universo magnetizaba mi espíritu, veía cada galaxia como si fuera un grano de arena. Hasta que entré en un ser y percibí que era Caín, sintiendo su poder real a niveles culifóticos, fue una sensación que jamás olvidaré porque es muy fácil imaginar la inmensidad del universo y de una deidad, pero sentirla en tu propio ser, como si tú fueras aquel ser, es algo muy distinto. Aquella sensación duró poco y regresé a mi cuerpo terrenal. En ese momento en vez de sentirme diminuto o débil pasó un efecto contrario. Si Caín ahora es una cabeza del árbol de la muerte, además alguna vez estuvo encarnado y somos sus descendientes, eso quiere decir que tenemos las capacidades que él tiene, por lo tanto, podemos llegar a esos niveles de poder. Me pregunté, ¿algo tan grande se ha fijado en mis acciones? No es sorpresa que cualquier persona en el mundo se sienta bien con eso. Los dioses se fijan más en nosotros de lo que se cree, siempre nos han querido infundir que somos ignorados o que somos basura para ellos. Un detalle que es erróneo y se ha popularizado con las filosofías de la New Age donde romantizan todo el esoterismo, es el decir que somos polvo de estrellas, los caínitas, somos descendientes de Caín, hijo de Lucifer y Lilith, que para la naturaleza universal son aberraciones y hasta mutaciones completamente antinaturales. Nuestro poder recae en que somos el espejo de ellos. Caín quiere romper las cadenas de los verdaderos descendientes del linaje de la serpiente, él es el verdadero anticristo o la bestia, el producto de la unión del matrimonio culifótico Lucifer/Lilith. La iniciación es seguir los pasos de Caín y Almana realizaron en vida, para continuarlo en la muerte para llegar más allá del grado de iniciación de Ipsissimus. Hay gente que piensa que este tipo de experiencias son imposibles o que es resultado de algún trastorno mental, incluso lo han dicho gente supuestamente con experiencia esotérica. Hay una diferencia muy grande en quienes, si hemos tenido experiencias así, como quienes lo inventan solo para presumir, llenar un ego y una vida vacía sin propósito alguno. Que ciertos magos no hayan podido tener una experiencia similar no quiere decir que otros no puedan. Señalar, criticar y juzgar sin verificar la veracidad de dichas palabras solo hacen ver el coraje y envidia que algunos suelen tener por su incapacidad de obtener resultados en la magia. Mientras tu vida espiritual y terrenal se mantengan equilibrados con resultados en ambos aspectos, sabiendo cuándo mostrar tus aspectos de iniciado,
Cuando ser solo una persona normal a voluntad y de manera estratégica ten por seguro /diagonal a que no has perdido el ni la cordura. Nadie nace con un objetivo por el cual encarnar, cada uno debe tomar la razón de vivir, caminar este sendero le dio un sentido más significativo a mi existencia, por lo que hay varios objetivos que cumplir a favor de la magia del camino de la mano izquierda. Las 4 columnas de la metamorfosis callinita. Durante el inicio de la transfiguración que empecé a tener por los trabajos llevados con este conocimiento, me llevaron completamente al límite, tal vez sin experiencia esotérica previa no estaría presente para poder realizar la escritura de estos párrafos. Al conseguir la marca de Caín y cada vez que lo evocaba, fusionando mi esencia con la suya cambiaba mi personalidad, mi manera de ver la existencia y de cómo me iban sintiendo los demás. En las introspecciones realizadas analice cómo fui cambiando realizando un cuadro comparativo con mis fortalezas y debilidades, viendo una evolución tremenda que a veces no se logra por otros medios a pesar de ser constantes durante años. Por lo mismo me di cuenta que la misma simbiosis realizada note que mi mentalidad se hizo como una quimera de la personalidad, carácter y temperamento de Caín y con la mía que de por sí ya tenía por esencia espiritual, descartando las heredadas por ancestros tóxicos o por el control social que existe. Todo esto me llevó a un manejo emocional y sentimental tremendo, blindándome de muchos aspectos que a los seres encarnados suele preocuparnos siempre de más. La baja magia, como usualmente es llamada, es importante para el desarrollo, sobre todo terrenal. Regularmente los autores que llegan a mencionarla ocupan enseñanzas de Anton LaVey que tienen décadas. Esas estrategias son inservibles, se deben renovar. El darwinismo social cambia constantemente. Se explica paso por paso, estas 4 columnas que se proponen, pero todos somos muy diferentes, por lo que un análisis interno de cómo eras antes de practicar este tipo de magia a cómo te volviste años después podría dar mayor claridad a los párrafos anteriores y a los siguientes. También pueden considerarse consejos para tener mayor éxito en el sendero. Primera columna, no pierdas tu individualización psicológica. Hay un error que cometen muchos magos, caen en la ilusión que por el hecho de provocar grandes manifestaciones físicas usando magia o que trabajando con deidades y diferentes inteligencias es suficiente para desarrollarse espiritualmente, resulta completamente inservible si no se tiene conocimiento de esa misma transmutación. Y se sigue aferrado a depender de cadenas terrenales o el engaño de los sentidos, que en esto podemos meter tanto la adicción a la tecnología como a ciertas actitudes. Hay rituales de culturas paganas o de miles de años de existir que requiere el consumo de algún tipo de planta o sustancia etiquetada como droga, cuando se vuelve una cuestión meramente de ocio, necesidad del cuerpo o por algún trastorno de personalidad es cuando provoca graves repercusiones en el ámbito energético. Porque al morir el alma queda atrapada por esas mismas adicciones y el desencarnado va a querer sentir las mismas sensaciones que tuvo en vida. He sido testigo de personas sin experiencia esotérica previa y encima con un trastorno de personalidad llegar a consumir alguna droga como el LSD o el DMT, confundiendo lo que muestra su interior, los seres que se están manifestando en ese momento y sus trastornos psicológicos provocando una mala idea de lo que es realmente. De ahí nace mucha gente que se dicen ser profetas por consumir las sustancias antes mencionadas, así como hongos y la marihuana, dependiendo completamente de eso para siquiera poder percibir algo. Hay gente incluso que dice que el LSD es un espíritu enviado para liberarnos de la Matrix. En el momento en que se depende de sustancias para poder ejecutar un ritual, da por seguro que estás trabajando en vano. En todo el mundo en el siglo XXI parece una moda el volverse dependiente a una máquina o una sustancia, por lo que un buen iniciado sabrá usar todo eso a su favor sin perder el debido equilibrio, utilizando las herramientas que el sistema ofrece para su propia liberación. Por lo mismo ocupa eso para obtener más conocimiento, mayores capacidades en tu vida diaria, rompe esas cadenas que te puso la sociedad desde que naciste. Rechaza todo tipo de oferta que signifique ser absorbido por un grupo perdiendo completamente tu esencia, no caigas en el juego de la política de masas. La forma en que está estructurada la vida y cómo nos comunicamos con los demás provoca que quieran influir siempre en nuestra manera de llevar a cabo nuestras decisiones. Se debe obtener un buen grado de libertad para poner una barrera entre las opiniones y señalamientos de agentes externos. No debemos ceder a la presión social para actuar como un ser ordinario, suele darse mucho en temas como el matrimonio,
hijos o el ser un profesionista productivo para el mundo. Puedes tomar cualquier decisión mientras sea supremamente tomada a conciencia. Si permites que otros manejen tu existencia, no estás viviéndola a tu manera, la está viviendo toda esa gente. Si no puedes ponerle un alto a todo eso, ¿cómo esperas romper con otras cadenas de una naturaleza que se mantienen en lo más profundo del inconsciente? En todos los cambios generacionales los ideales son diferentes, el mundo se vuelve de los jóvenes. Sin embargo, los maduros o viejos ven con malos ojos a los descendientes, es una cadena que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Un buen cainita se adapta a los cambios en vez de criticar cómo se comportan o los objetivos que quieren alcanzar personas de menor edad. ¿Cuánta gente que nacieron en los 50S, 60S y 70S no se adaptaron a la tecnología y son dependientes de otros? Las nuevas generaciones depredan a los de anteriores que no evolucionan, la ley del más fuerte aplicada de manera sutil. Las deidades culifoticas no obedecen ningún ideal humano, mucho menos la moral, aún más específicamente todos los poderosos muertos repudian toda ley ilusoria creada por la humanidad. De todas las deidades Kajin y Almana son de los más elitistas que existen, ayudan a sus adeptos, pero no buscan el bienestar de las masas en el mundo. En cada uno de los consejos que se ofrecen, se recomienda trabajar la disciplina para mantener la individualidad correspondiente para no ser absorbido por egregores grupales. Podemos observar como ejemplo la masonería tiene su propio egregor, así como cada logia, por eso no es sorpresa que haya un patrón de personalidad o comportamiento entre miembros. Cuando alguien ingresa y tiene otra forma de percibir la realidad, por más que quiera adaptarse terminará yéndose o por ser rechazado por el grupo. Lo mismo pasa en otros círculos iniciáticos, como la Otto, Telema, Rosa Cruz y demás escuelas que existen alrededor del mundo. Lo mejor que se puede hacer es adquirir conocimiento de diversas fuentes esotéricas y filosóficas, independiente del tipo de magia que estés planeando realizar, canaliza conocimiento de las inteligencias, sumándolo con el adquirido, la doctrina y puedas unificar criterios. Para trazar un camino propio sin seguir como un borrego lo que dicta un maestro o líder espiritual, creando tus propios rituales y sigilos que te lleven al destino energético que deseas. Todas las personas en el mundo somos diferentes cuando se mantiene la individualidad y dejamos de ser copias de formas de pensamiento. En este libro se exponen rituales y hasta ciertas bases de la mentalidad kayinitica, pero nada es obligatorio para quien desee establecerse de manera diferente y le funcione en su existencia. Expongo de manera sencilla el concepto de egregor. Es la unión de energías del plano astral generados a partir de una forma de pensamiento, se vuelve un ente con conciencia propia que vigila a cierto grupo. Contagia de emociones y modo de actuar, el poder de un egregor se mide por el número de personas que están unidos a él. Sin embargo, hay un cúmulo de pensamientos que muchos pasan por alto, que es a lo que llamo el egregor familiar. No hablo solamente de la familia que está encarnada, sino también de los fallecidos. En el momento que encarnamos en este mundo no decidimos ni la familia, tampoco el árbol genealógico ni mucho menos las condiciones en las que se irán desarrollando nuestros primeros años de vida. Lo que sí está en nuestras manos es darle sentido a nuestra existencia, así como romper con patrones que no nos llevaran a una meta más elevada. La familia nos procrea sin finalidad, solo por querer tener descendencia. Alguien que pueda seguir manteniendo el apellido por generaciones o simplemente para reflejar sueños frustrados que esperan que los descendientes sí los cumplan, para elevar el estatus social de los miembros de la tribu. Para la magia y en especial para la gnosis kayinitica esos son objetivos huecos y sin sentido, por eso se debe abrazar a los poderosos muertos como nuestra verdadera familia, es decir, ellos nos abrazan siendo nuestros ancestros. Se debe romper con el árbol genealógico no solo con magia sino también desde ámbitos psicológicos para no heredar comportamientos débiles que puedan obstruir nuestra verdadera evolución. Para entrar en más detalles, un árbol genealógico es un esquema de las relaciones familiares, así como una base de los antepasados terrenales que se han tenido. Sirve por un lado para estudiar las raíces culturales y genéticas de la familia, así como para saber la historia familiar lo más remotamente que se pueda. Se heredan comportamientos de manera inconsciente de antepasados, más aún cuando incluso llevan el mismo nombre. Por ejemplo, un antepasado que vivió hace poco más de un siglo se llamaba José Carlos,
pero después de 5 generaciones de descendientes le ponen al nuevo miembro de la familia el mismo nombre. Este nuevo ser que acaba de nacer y al tener el mismo nombre de su familiar ya fallecido sin saber siquiera de la existencia del antepasado, tiene mayores probabilidades de adquirir patrones de comportamiento del mismo. Desde ese ángulo se puede decir que la persona del ejemplo anterior no tiene conciencia de eso y por lo mismo se está volviendo una copia sin poder liberar su verdadera esencia por la unión a ese árbol genealógico. Por otro lado, existe un concepto usado de manera muy común que se llama la oveja negra, se le llama así a todo miembro de la familia señalado, criticado o hasta exiliado por su manera de actuar, de pensar o de vivir. Son personas que no siguen el mismo patrón de comportamiento que sus familiares, por lo mismo puede sufrir de aislamiento o rechazo. Las ovejas negras tienen un funcionamiento dentro del árbol genealógico, regularmente es la purificación del mismo, desde las normas familiares o tradiciones, como la sanación de los ancestros. Sin embargo, aunque pongamos esa perspectiva, sigue siendo muy limitante aún el concepto de la oveja negra, además de que este no es un sendero de puristas. Al encarnar en este mundo no tenemos ninguna obligación de sanar cosas que antepasados inconscientes no pudieron hacer en su momento, incluso aunque varios de ellos seguramente vivieron épocas mucho más fáciles y accesibles en el mundo. Por lo mismo, en esta rama mágica, deben romperse todos esos patrones para liberar nuestro máximo potencial. Nuestros verdaderos antepasados se vuelven todos aquellos que han roto todas las cadenas, influyendo de manera muy positiva en nuestra existencia para lograr diferentes objetivos y metas que valgan un esfuerzo. Poco antes de entrar a la gnosis kayinitica, con varios rituales de contacto con muertos, supe que mis antepasados me despreciaban por practicar el sendero siniestro, sobre todo porque hay varios que en vida siguieron un camino contrario. Por lo tanto, decidí romper con ese egregor y árbol genealógico, destruí aquellos lazos que me unían con ancestros biológicos ya fallecidos, quedándome solo con los lazos de cariño que tengo con mi familia biológica actual, aunque en la iniciática mis verdaderos ancestros son los poderosos muertos. Segunda columna, despierta el autogobierno. En el cerebro tenemos un lado reptil, el límbico y la neocorteza. Al tener un desequilibrio de los tres cerebros se provocan efectos poco deseados. Cuando una persona tiene el cerebro reptil más desarrollado, notarás que se comporta como animal, ve a una mujer o a un hombre físicamente atractivos y no podrán mantener la calma, posiblemente dirá palabras obscenas, en el peor de los casos, intentará una agresión sexual. También se ve reflejado en gente que no son letrados más allá de la actividad que lleven a cabo para vivir, además de que tienen nulo control sobre el miedo. Por personas así se crearon las leyes humanas para mantener un control y orden en toda la población. Por otro lado, si tenemos una persona demasiado emocional es porque tiene mayor enfoque en el cerebro límbico. A pesar de no comportarse como un reptil, se vuelve vulnerable a manipulaciones externas, a perder su yo o su personalidad siendo absorbido por un grupo o dejándose llevar por señalamientos externos. Se pierde autogobierno al permitir que la emoción controle al supuesto iniciado, peor aún cuando hay actitudes muy arraigadas desde la niñez que están bien plantadas en el inconsciente, puede provocar decisiones de las que después pueda arrepentirse por haberse dejado comandar por dicha emoción. Cuando estas personas se encuentran heridas por una situación en particular, son el doble de vulnerables, siendo víctimas de depredadores, devorados fácilmente tal vez por un agente externo que ni siquiera era una amenaza real. La última y tercera parte del cerebro se le llama neocorteza, se puede decir que es el lado lógico. Cuando nos encontramos con alguien así vemos que utiliza el método científico para comprobar las cosas, rechaza cualquier idea que tenga que ver con magia y fantasía, incluso repudia y se burla de personas que tienen gustos así. La gran ventaja de la neocorteza es que ahí se pueden mecanizar las estrategias y planes más grandes. Una persona que realizara esoterismo real y que podrá evolucionar como buen cainita buscará volver estos tres cerebros triúnicos, tal como lo lograron los poderosos muertos, para poder alcanzar cada meta que se propusieron para llegar a la verdadera trascendencia. Se logrará un autogobierno absoluto, creando un sistema de comportamiento totalmente individual, sabiendo en qué momentos actuar dentro de las leyes humanas o fuera de las mismas, así como para poder expresar alguna emoción sin perder el control, siendo inmanipulable, adquiriendo la capacidad para saber distinguir hechos mágicos y los lógicos.
Con esa misma fórmula se podrá tener control del lado oscuro y luminoso sabiendo proyectar cada uno a voluntad dependiendo de la situación que se vaya presentando, sin fantasear con figuras de luz y sin que la oscuridad nos devore. La administración energética se vuelve eficaz para momentos de paz y de guerra, sin desperdiciar tiempo en cosas que no tienen importancia, de la misma forma que se administra de manera correcta los recursos económicos. Los energéticos deben de hacerse con ese método porque es nuestro capital espiritual que podemos ir acrecentando hasta que prácticamente nos volvemos invencibles a casi todas las formas de ataques esotéricos. La ofensiva se vuelve tan eficaz que las batallas y guerras se vuelven prácticamente tan largas como un relámpago. Vivimos en un mundo de doble moral, en el que si te muestras demasiado tiránico la gente te atacará cobardemente de maneras silenciosas, realizando traiciones por debajo del agua mientras te muestran una máscara contraria. Por otro lado, si te vuelves demasiado complaciente la gente empezará a ser egoísta con tu persona y lo único que querrán es vampirizar tu existencia para su beneficio, hasta donde les seas útil para luego tirarte a la basura como si fueras un pedazo de papel higiénico usado. Este fue el error que cometió Hiram Abiff en la leyenda presentada en páginas anteriores. Por eso para el rey Salomón fue fácil usar su envidia junto con sus complejos de inferioridad para manipular a los 3 aprendices de Hiram y ponerlos en su contra. Hiram no se manejó con sutileza y fue demasiado complaciente, los aprendices al no obtener lo que deseaban de él decidieron desecharlo, aunque el antes mencionado tenía sangre cainita, al no desarrollar plenamente sus capacidades lo llevó a no completar su objetivo. Utiliza la sutileza en tu vida diaria, pero también usa métodos mágicos para manejar los hilos de las personas a tu favor. Debes callar de cada trabajo que se realiza, sea infortunio o algo positivo, controla ese ego y deja que piensen que fue el karma, la fortuna o simplemente la bendición de alguna deidad de la religión de esa persona. Para esto irás desarrollando la capacidad de ver los eventos en cadena, para que cada hecho provocado de manera premeditada con tu magia genere el resultado deseado. Hay métodos de manipulación a distancia, sobre todo las velas de color morado son las mejores, si se tiene el nombre completo y fecha de nacimiento de la persona, escribiéndolo en la vela con un elemento natural, consagrándola con mirra, así como un testigo, es decir, un objeto con la energía del objetivo, se vuelve aún más sencillo. Aunque se puede lograr sin el testigo. La vela deberá colocarse en nuestro altar hasta que se consuma. Las horas de dormir de a quien se quiere manipular son las mejores para que la vibración penetre su campo áurico y se funden las ideas que se requieren. Con el signo zodiacal de la persona se puede ver a qué correspondencia planetaria tiene conexión para crear un sigilo con el nombre completo del objetivo, manifestando la voluntad, activándolo y plasmándolo en el cuadrado mágico correspondiente al planeta que corresponda. Para efectos de ayudarse a conectar los 3 cerebros y no solo despertarlos en sus capacidades terrenales sino también espirituales, se explica lo siguiente. Existe un chakra más allá de los 7 principales y los secundarios. Estos centros energéticos ayudan a abrir el llamado Ojo de Lucifer o Sunya. Varios autores del Sendero Siniestro hablan de este ojo. Es necesario irlo despertando mientras vayamos acumulando años de experiencia en el sendero. Pero será de gran ayuda para poder desarrollar habilidades aún más poderosas. El chakra está ubicado arriba de la corona sobre la cabeza, también es representado como la nada o el vacío. Este punto energético se puede abrir cuando el tercer ojo se encuentra en funciones, para ello se necesita que los centros anteriores se encuentren magnetizados. Empieza por visualizar tu chakra base de su color natural y desde ahí 2 serpientes entrelazadas van subiendo por tu columna. Las 2 serpientes deben ser de color negro. Deben de pasar las serpientes por cada centro energético, visualizando el color natural de cada punto, hasta llegar al último que es la corona. Ya que los puntos principales estén activados, céntrate nuevamente en el primer chakra y hazlo girar en dirección a las manecillas del reloj, a una velocidad que pareciera de un torbellino, mientras su color cambia a negro. Harás lo mismo con cada chakra hasta llegar al último. Cada punto está girando y expandiendo energía. Este es el momento de pedir guía al padre de Cayin, que es Lucifer/Samael, para ayudarnos en este proceso. Repite la siguiente en Renich Tasa Uberaka Vyasa y Car Lucifer. Hazlo al menos 3 veces, si no es suficiente sigue recitándola en
Al llegar a la corona, la atención debe concentrarse arriba de la cabeza, fuera de la corona, visualizando una esfera negra y por lo menos unas 5 veces más grande que los demás chakras. La energía de la base debe de subir por cada punto energético y alimentar al ojo de Lucifer. Visualiza y siente como tu columna vertebral está llena de poder. Realiza este proceso al menos 3 veces durante una sola meditación. Repítelos las veces necesarias y siente como tu cabeza se inunda de energía. Es posible que con una ocasión que hagas este ejercicio no baste para desarrollar estos chakras, pero sé constante hasta que el resultado se otorgue. Tercera columna, devora el mundo de tus enemigos. No solamente hay que saberse manejar de manera estratégica en cuestiones energéticas, sino también en todas las situaciones que se presentan en la vida terrenal. Por el momento nuestros cuerpos energéticos están unidos al cuerpo terrenal, por lo que descuidar un aspecto o el otro puede llevar a desencadenar hechos no deseados. Hay que dejar de lado la mentalidad comúnmente implantada que lo energético está peleado con lo material, si bien la gnosis kayinitica busca quitar las cadenas cósmicas para poder evolucionar más allá de lo establecido. No es mal visto buscar una mejor calidad de vida en nuestro universo objetivo para estar menos distraído en circunstancias materiales y buscar la elevación en otros ámbitos. La vida diaria pone tantas trabas a gente interesada en el tema esotérico, que los consume por la sobrevivencia del día a día para siquiera poder comer o comprar algunos materiales necesarios para realizar el ritual más mínimo. La búsqueda de la prosperidad económica en este sendero no está mal vista, las verdaderas deidades siempre aplaudirán tu desarrollo y las falsas querrán siempre a sus adeptos tenerlos viviendo en las peores condiciones posibles. Por esas mismas razones y más, aparte del conocimiento esotérico que debe conseguirse, habrá mayor plenitud en cuestiones estratégicas de toda índole, hasta consejos del mismo Kayin. Una piedra en el zapato siempre serán los enemigos, que buscan la ruina de nuestro sendero o vida, desde adversarios simplemente terrenales como los iniciados o magos de otras ramas esotéricas contrarias. La gran ventaja es que a comparación de los profanos tenemos un plus, que es el estudio y prácticas esotéricas que se llevan a cabo. Sin embargo, cuando tenemos a un enemigo que maneja cuestiones de índole energéticas, puede haber tanto personas de bajo desarrollo como otros que puedan representar un verdadero peligro, aunque con la gnosis kayinitica muy difícilmente habrá alguien que sea peligroso energéticamente hablando. Con este sendero, se logra una comprensión del uso estratégico en materia espiritual y terrenal, sabiendo utilizar ambas para influir una con la otra es lo que hará la diferencia con la mayoría de iniciados. La depredación del entorno es algo básico de toda rama del camino de la mano izquierda, tenemos que tomarlo como darwinismo social. Nosotros no vivimos en selvas, pero el equivalente es el llamado mundo civilizado, la ley del más fuerte se aplica, de acuerdo la persona o no con este principio, porque ni la sociedad rompió con la cadena alimenticia, solo la transformó. En este punto toman mayor sentido las columnas anteriores, las ideas de poner la otra mejilla o que todo es paz y amor aquí no tienen espacio. Estudia la mente de tus enemigos, el 98% siguen un patrón de comportamiento, no llevan a cabo estrategias sino tácticas. Utiliza las redes sociales y medios digitales para estudiarlos paso a paso, la gente suele publicar sus emociones y planes en dichos medios. Y usa a terceros para poder completar la información. Al tener todo eso, incluso tu tercer ojo podrá adelantarse a los pasos y crear una forma correcta para vencer. Quienes han dominado el arte de la guerra saben perfectamente bien que el terror es el mejor modo para sucumbir enemigos, por lo que también es excelente idea atacar puntos débiles, situaciones o personas importantes en la vida del enemigo. Se debe detectar el centro de gravedad del enemigo para empezar a quitarle concentración a la contraparte. En la guerra como en el camino de la mano izquierda no hay límite moral alguno. Debes generar la sensación de que eres omnipresente en su vida, al tenerte siempre en mente tu enemigo alimentará el egregor personal haciéndolo más fuerte empezando a darte una ventaja enorme. Cada situación negativa será atribuida a tu persona y hasta el último detalle afectará su entorno como si se tratara de una bomba atómica arrasando con su realidad. Al generar terror, posiblemente el enemigo querrá conseguir armas parecidas a las tuyas, recurriendo a medios esotéricos o religiosos, para intentar hacer algo en tu contra y si no es el caso empezar a dar patadas de ahogado, hasta ser consumido.
En caso de que lo primero suceda, se debe estar preparado para contrarrestar dicho ataque y terminar de devorar al enemigo. La mayoría de los enemigos que he llegado a tener, por su incapacidad energética, acuden a la devoción a la Santa Muerte con el método católico, limitando su poder demasiado. Como sé que nada pasa más allá de su limitada mentalidad, tengo preparado un ritual específico para ello. Programe un ritual con Kajin que específicamente somete deidades o santos de los enemigos para lo siguiente. 1. Usar la piel de la entidad sometida para vencer al enemigo. 2. La inteligencia deja de responderle al enemigo, al menos para ser usada en tu contra. 3. Se anulan las defensas psíquicas que pudieran existir. Quienes trabajan con deidades de esta naturaleza, saben que la Santa Muerte no debe ser trabajada combinándola con doctrinas monoteístas. Kajin, al ser el primer nigromante, asesino y cavador de tumbas, es decir, el primero de primeros, provocó con esto que la energía de la muerte fuera traída al planeta Tierra, trayendo la influencia culifótica al mismo, volviéndolo no solo el rey de la muerte, sino el dios de la misma. Recomiendo leer toda la doctrina conocida del sendero kajimítico. Los libros mencionan al igual que en este la importancia de la parte estratégica, pero también que hay ciertos rituales que provocan la guía de Kajin en cuestiones de este tipo. Se requerirán iniciaciones y licencias antes de poder ejecutar rituales de esta naturaleza. Cuarta columna, pierde todo miedo a la muerte. Independientemente de la búsqueda de elevación espiritual, además de materialización de objetivos terrenales, debemos de admitir que vivimos en un mundo que nos ofrece en primera instancia un contrato social sin ni siquiera saber de la existencia del mismo, incluso la mayoría mueren sin saber eso. Al principio se explicó el universo que habitamos como una película donde no existe ni la vida ni la muerte. Eso no quita la necesidad de ir quitando miedos con el trabajo energético y explicarle al cerebro con un lenguaje que entienda las razones para ir tomando de mejor manera estos fenómenos. La sociedad es meramente ilusoria, es una creación humana queriendo demostrar su superioridad en la cadena alimenticia como el ser vivo más poderoso en este planeta, transformando el sistema en uno predatorio de los recursos naturales existentes hasta de los mismos humanos. El propio entorno te enseña a solo nacer, crecer, estudiar, trabajar, reproducirte y morir, anclando a las personas en ese Ouroboros para seguir haciendo crecer este mismo Dios que controla este engranaje universal y se llama dinero. Ese mismo ciclo que se mencionó en líneas anteriores está relacionado con todo lo que tiene que ver con el mundo actual: nacer para consumir, pagar impuestos, reproducirte para que tu linaje sea consumidor, e igual paguen impuestos para alimentar todo este sistema. Pero eso sí, morir de manera igualitaria sin haber tenido una razón de existir y por consecuencia tener una muerte sin sentido. Las primeras civilizaciones se adjudican a los descendientes de Caín. Se puede mencionar Sumeria y Mesopotamia. Con el paso del tiempo hubo guerras entre civilizaciones, unas desaparecieron, otras prevalecieron hasta ir dando forma al mundo actual, que puede destruir una nación en cuestión de días. Sin embargo, un virus con una mortalidad menor al 5% hace tambalear al sistema entero, porque les fue más fácil enfocar la ciencia a cuestiones militares y de destrucción, que a la medicina o a otras ramas científicas que pudieran asombrarnos con los descubrimientos. Un detalle que no se desglosará en este libro, será interesante lo que descubrirá el lector que se tome en serio esto, es que se investigue quiénes fueron los precursores del mundo en la actualidad, su nacionalidad, religión y sus raíces genéticas. Muchas cosas cobrarán sentido al analizar lo que se propone. Con el fin de mantener la vida terrenal ya se propusieron varios detalles, pero en el aspecto espiritual es necesario romper con ese ciclo, eliminando todo temor a la muerte y teniendo mayor valentía a lo desconocido. Toda práctica energética otorga un impulso a tener mayores probabilidades de poder afrontar el mundo etéreo sin mayor problema. El mundo actual quiere a todos con la mentalidad limitada, usando distintos medios como implantar el miedo a la soledad y a la muerte. ¿Cuántas veces se ha creído que tenemos una vida garantizada? Cada instante el cuerpo muere, cumplimos años y se celebra como un logro cuando se celebra no la vida, más bien la cercanía a la muerte física. Las células de nuestro cuerpo mueren y nacen otras. Nos alimentamos de cadáveres, sea carne, frutas o vegetales, consumimos la vida de algo externo para mantener nuestro cuerpo físico. Estamos siempre en peligro de morir,
Por una enfermedad mortal que actuó de manera silenciosa, un accidente, víctimas de un delito entre muchas otras razones, ni siquiera en casa se pierde ese peligro. Por lo tanto, se debe perder ese miedo, es un proceso que se irá dando mientras se trabaje de manera más profunda las energías de la muerte. La disciplina en esta rama pondrá al adepto a prueba de diferentes maneras, lo que sí es seguro es que en un punto quien desea caminar dentro de este conocimiento, sabrá lo que es anhelar la muerte física de manera desesperada, incluso si no hay una razón externa para sentirse así. Después de esa etapa se aprende a disfrutar la existencia física de diferente forma, a tomar el esoterismo con otros ojos, a desear una elevación espiritual constante fortaleciendo la voluntad de manera increíble. Con esa experiencia se aprende a vivir como si nuestro cuerpo estuviera siendo devorado por las larvas, por lo que se toma razones para encarnar este plano, pero tampoco afectará una muerte repentina, al contrario, se podrá seguir evolucionando en otro estado energético porque la muerte solo es física y simbólica. Hay que recordar que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muerte siempre somos porque nunca se deja de morir, incluso leyendo este libro. El lector se encuentra muriendo de manera literal y de forma simbólica al ingresar en su mente cada palabra de este contenido o un espectro que se encuentre en este momento transformando su energía deja a su yo del pasado, por evolucionar. Tal cual una mariposa naciendo de su capullo o una serpiente dejando su antigua piel. Con la sabiduría obtenida con la práctica y la doctrina, hay que romper los límites, no solo los que se recomiendan en esta obra, si se quiere mantener un perfil bajo es muy válido. Así como también que un iniciado en este sendero quiera plasmar su nombre en la mente de las personas, como puede ser desarrollándose en un ámbito artístico. O de alguna manera que sea de su agrado. Tenemos de ejemplo a muchas personas en la historia, hasta al mismo Caín que al asesinar a su hermano Abel y retar al Dios de los judíos se ganó la inmortalidad de su nombre, o un ejemplo diferente se puede observar que hoy en día aún se leen autores como Lovecraft. Incluso escritores que vivieron muchos siglos antes. La prioridad siempre debe ser el desarrollo constante personal, pero si en ese camino se puede dejar algo que ayude a alguien que busca ir más allá y no solo vivir como los descendientes de Ses y Asur, será algo positivo que incluso podría quitarle no solo al sistema cósmico un esclavo más, sino también al de la sociedad actual.